Bueno, Santiago, cuando quieras. Bueno, soy Santiago Alric, junto con Carlos Darín desarmamos el estudio hace ya muchos años, compartimos como contaba Hernán recién, compartimos la facultad con Carlos desde los inicios, formamos equipo desde Diseño 2 en adelante y luego seguimos trabajando. Eh, Trabajamos en distintas oficinas de forma paralela, después armamos nuestro estudio en el cual venimos desarrollando muchos temas, como contaba también Hernán. Y en estos últimos años hemos incorporado dos socios, Federico Lloveras y Luciano Capaccioli, con los cuales desarrollamos los distintos trabajos de vivienda y de edificios de oficina, por vía horizontal, en distintos lugares del país. Un poco la idea es contar lo que nosotros hacemos, pero más que contarles o mostrarles la obra en sí, solo ver las fotos, es contarles un poco cómo trabajamos. Eh, y así como Hernán me pidió un título para la presentación, que es lugar, sentido y materialidad, nos parece que estos tres elementos nos sirven a nosotros para contar la forma en que nosotros procesamos los trabajos. En primer lugar, vamos a hablar del paisaje o del lugar. ¿Cómo entendemos un lugar? ¿Qué es lo que miramos? ¿Qué nos interesa? ¿Qué percibimos? En cada hora que vaya mostrando voy a ir contando y desarrollando un poquito estos temas, pero contarles estas cosas que a nosotros nos interesan. Digamos, el primer acercamiento a un paisaje o un lugar es como una hoja en blanco que nos permite encontrar datos, buscar tensiones, situaciones. Nos interesa así, los datos racionales y también los datos sensibles, digamos, qué es lo que podemos percibir en cada lugar, analizar una situación, una historia del lugar, una geografía, la cultura, qué es lo particular de cada lugar. Nos interesa ver cómo el proyecto puede alterar, cómo puede capturar ese lugar, ese paisaje, cómo lo puede modificar, de qué manera se puede vincular, qué es lo que hace que la propuesta que nosotros hagamos en esos lugares, de alguna manera eleven o mejoren la calidad del conjunto. Regular estas intervenciones, ver de qué manera podemos focalizar, si se quiere, un poco las miradas que tenemos dentro de la obra hacia el paisaje, de qué manera podemos incorporarlo, tratar de entender qué es lo que debería pasar en estos lugares, ¿no? Y hay temas que no solamente son físicos, sino también que son cosas emocionales, y me parece que son temas interesantes para estudiar. Y en ese sentido, lo que nos interesa de los lugares es encontrar la distancia de la mirada, digamos. En esta película de Ames, que no sé si ya la vieron, pero es muy interesante el tema de cómo va desde una situación muy pequeña, que es la mano de la persona, hasta una situación casi que veo el planeta completo y empiezo a entender distintas miradas de la misma situación. Eso nos parece como interesante. Nosotros tratamos de entender que los lugares o el terreno o el lugar en particular no solo es el ambiente donde uno construye, sino todo lo que lo excede, digamos, lo que acapara la mirada hasta el horizonte, para nosotros es material de trabajo. El otro tema es el tema del sentido, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias? ¿Cómo uno puede definir vivir esas experiencias? Lo que tiene que pasar, cuáles son las razones, qué eventos, qué sentimientos, cómo los organizo, estrategias. Todas estas cosas que después nos van ayudando a definir
si se quiere, una geometría, ¿no? Pero nuestra forma de pensar las cosas es más como desde el interior, digamos, arrancar a pensar cómo se va a usar, cómo se va a percibir, eh, cuáles son las necesidades, tratar de, de percibir cosas, eh, no se llamaría el programa, pero es el programa o es el cliente, qué cosas podemos entender que aporten a los que nos comentan, ¿no? Como una segunda lectura, nos interesa esto de cosas habituales en una vivienda, que es cosas básicas, ¿no? Comer, dormir, descansar, bañarse. Y en esas situaciones que son tan comunes, para nosotros es muy importante el cómo. Y el cómo tiene que ver con esto del sentido. Y por otro lado es el tema de la materialidad. Es algo que nosotros no dejamos para el final, es un poco una conjunción entre el sentido y el lugar, muchas veces, qué es lo que nos está pidiendo, otras veces los clientes nos imponen un poco la materialidad. Entonces, es ver cómo se utiliza, cómo se tiene que ver, qué puede transmitir. Tratar de usar pocos materiales, en general tratamos de que sea una cosa que exprese el máximo, la obra exprese el máximo de la materialidad, que sea la expresión propia del edificio, y nos interesa mucho cómo se perciben las cosas, no tanto cómo se construyen, que podría ser también, pero nos interesa más cómo las cosas se perciben, básicamente. Entonces, nos gusta utilizar el material para lograr estas situaciones. Y me parece, o nos parece que todas estas situaciones generan como una gota del agua que lo que hace es eh, tirar estas ondas expansivas que, donde se evidencia que la acción, que es en un punto, repercute en lo que está alrededor. Y nos gusta tener un poco esa mirada de que la obra eh, repercute, forma parte de un todo, y entendemos la arquitectura como una cosa integral con lo que lo rodea. Así que la primera casa que voy a contar es la casa S, y el terreno es un terreno en Bariloche, con una vista al lago, se ve la montaña al fondo, se ve el Cerro Catedral, y hay otros elementos que van apareciendo, que es, por ejemplo, a la derecha la Piedra de Habsburgo, a la izquierda hay un cerro que se llama Cerro Ventana, hay un tema del corte del terreno este en particular, y distintas situaciones que tienen que ver con las construcciones aledañas, y las orientaciones, las vistas, los vientos. Y la primera imagen que nos trajo la propietaria, una propietaria norteamericana, que lo que nos dijo, mira, yo quiero una casa como esto. Y la verdad que lo primero que nos impactó fue porque nosotros no queremos hacer esto. eh, y, y lo que pudimos descifrar después de conversar con ella bastante, es que lo que ella estaba buscando era un elemento que fuera de poco mantenimiento. Entonces, la imagen de esta casa se remite a esta piedra, al hecho de un material que realmente no necesita ningún tipo de protección, es un material inalterable del paso del tiempo. Entonces nos pareció interesante ver cómo esta piedra, o este elemento, podía ser parte como la esencia de la casa. Y en ese sentido nos parecía interesante este tema del paisaje, y de que una piedra puesta en el paisaje es como una cosa particular, como se ve en esta imagen, y trasladar esa situación a la construcción de la casa. Estos tres elementos que hablé antes, que es el Cerro Catedral al centro, la Piedra de Habsburgo a la derecha y el Cerro Ventana a la izquierda, son los tres elementos principales de este terreno, son los tres lugares interesantes para tener una mirada de la casa hacia este paisaje. Entonces,
Al ser un terreno escarpado, con una serie de situaciones que tienen que ver con los desniveles, que lo que nos pasaba es que el terreno de abajo, en ese momento estaba vacío, pero el terreno se podía construir una casa, con una vivienda hasta 9 metros de altura, no se podía empezar a impedir tener las vistas francas a estos lugares. Empezamos a buscar formas de organizar la casa para que, en vez de tratar de mirar todos hacia el mismo lugar, empezar a tener miradas cruzadas. Esta foto que se ve con una foto plana, en realidad es una foto casi de 180 grados. Y un poco lo que está en este esquema es esta situación, ¿no? Al lago mirado al frente, con el Cerro Catral, a la izquierda el Cerro Ventanero, y a la derecha lo que es la Piedra de Habsburgo. Y la casa empezando a organizarse con esta situación. Y la forma de mirar es otro tema que nos parecía interesante, que era este tema de enfocar la mirada. Realmente ser una mirada no abierta, en el sentido de tener una mirada horizontal sobre el paisaje, sino una mirada focalizada sobre una situación particular, sobre estos tres elementos, estos tres montañas o cerros que hablamos. Este es el corte, la situación de cómo la casa se va acomodando como una piedra más en la ladera inclinada de la montaña, y con los movimientos de una pieza irregular, donde lo que quiere transmitir es un poco esa sensación de piedra, y donde no hay una línea ni una ortogonalidad en el sentido de los techos o de los muros verticales. Lo mismo pasa acá en las plantas, digamos, donde en la planta superior, al tener más vista, estar más despejado, por el tema de los niveles, como se ve en la planta, los cortes de nivel, permite tener una vista más amplia de la situación, pero en la planta de abajo empezamos a cruzar un poco ciertos ambientes para tratar de lograr tener estas miradas protegidas y que la casa que esté abajo en el futuro no interrumpa las vistas, por lo menos no a todos los ambientes. Esta es una casa que es bastante grande, tiene como 600 metros cubiertos. Era complejo organizar una vivienda que de alguna manera sea sintética y contundente, y no por la escala pierda ese valor. Esta es una imagen de la casa en el paisaje, cómo se va tratando de formar parte de este espacio, de esta situación. La parte de atrás de la casa, donde se ve cómo asoma un poco la piedra, que es la parte del acceso a la vivienda, donde uno tiene la mirada hacia el conjunto con el resto de las montañas alrededor, y aparece como un solo elemento bajo, es como que asoma la piedra, ¿no? Y acá todos los elementos apoyados en la ladera de la montaña, con las vistas cruzadas, y cada uno como un elemento, como una piedra, como una parte de algo, de un conjunto. Miradas acá a los cerros, esa mirada a Piedra de Habsburgo a la derecha, la foto a la izquierda, la de la derecha está del otro lado de la casa, hacia el Cerro Ventana. Fotos interiores de los techos, como el armado del tema de las piedras, cómo empiezan a formalizar el tema de cómo es la cubierta de esta casa, con entradas de luz, con inclinaciones. Miradas particulares, diferentes. Los cuartos mirando acá, por ejemplo, la Piedra de Habsburgo, con la vista cruzada. Este es un cuarto que está abajo, es un cuarto bastante grande, tiene como 8 camas. Y esta es una imagen del tema de la casa como esta piedra, de vuelta apoyada en el paisaje, digamos, de alguna manera replicando un poco la mirada de la piedra de atrás, ¿no? De la montaña de atrás, como otra piedra más dentro de este paisaje. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Sí, Esta es la casa MD, que está en el mismo lugar, en otro terreno. Es una situación similar en cuanto al paisaje y a las vistas, pero en este caso el propietario, que era un argentino que vivía afuera, eh, lo que quería era una casa que fuera, es una casa que es para una familia, una casa grande también,
pero la idea de él era viajar solo con la mujer o eventualmente él solo. Entonces, una de las cosas que le parecía importante a él era el tema este de no sentirse solo en la casa, una casa grande, sino tratar de encontrar una manera de que se sintiera acogido por la casa, no una sensación de un vacío que le dé sensación de soledad, ¿no? Y en ese sentido había dos temas que a él le parecían importantes, también que nos trasladó una serie de fotos o de imágenes que nos mostró en la primera reunión, esta situación de sentirse afuera y por otro lado, esta situación de sentirse contenido, ¿no? O sea, cómo vivir el afuera y cómo sentirse contenido al mismo tiempo. Nos pareció interesante, digamos, son dos cosas como contrapuestas, nos pareció interesante empezar a ver cómo, de qué manera la casa podía funcionar con alguna situación que contemplara las dos formas de convivir con el paisaje. Entonces lo que hicimos fue entender que la casa era un conjunto de espacios que nosotros podíamos separar de alguna manera y intercalar en la unión de cada uno de estos ambientes una conexión directa con el paisaje y mucho más franca. Estas uniones entre los ambientes estancos son los espacios de escaleras, pasillos, conectores entre los distintos ambientes. Y esto lo que nos permitía era tener esta construcción, digamos, del paisaje de manera diferente, digamos, empezar a estar encerrada con una mirada particular sobre el paisaje y de vuelta a salir al espacio como exterior, sentirse como al aire libre, volver a pasar por el espacio cerrado y volver a salir, y así una y otra vez. Y empezamos a pensar esta casa con esta sucesión de espacios. Y el otro tema que teníamos con respecto a estos volúmenes que estábamos separando era cómo estos segmentos se conformaban, digamos, porque nosotros necesitábamos tener un techos inclinados por requerimientos del lugar, y nos parecía interesante pensar de vuelta, con una vuelta de tuerca con respecto a este tema de que estos no sean volúmenes con un techo, sino que sea un elemento contundente, que tenga una presencia fuerte. Nos pareció interesante como esto de hacer un volumen que lo roto, y esa rotación nos genera el tema de tener la cubierta inclinada. Acá se ve un poco la organización interna de la casa, cómo estos espacios se van conformando, cómo es el acceso a la propiedad a través de un puente largo que termina en un vacío y que lleva al hall de entrada a la casa, donde en este volumen donde uno ingresa, es un área como de huéspedes separada de la casa principal. Este tema de entrar entre dos ambientes, con la mirada puesta hacia el paisaje, y después ir circulando entre cada uno de estos ambientes estancos y viviendo esta situación de encontrarse con el paisaje. Y estos elementos que se fueron como girando, digamos, un elemento, este volumen rotado, unos para un lado y otros para el otro, empezando a darle como una personalidad o un carácter importante a la casa, donde ya no es un tema de, si se quiere, de volumetría de fachada, de ver cómo es, sino que el objeto empieza a ser parte de estos pensamientos de cómo yo entiendo la casa en general. Lo único que nos pasaba acá con esta casa es el revestimiento de esta pieza, ¿no? Un revestimiento que terminó siendo todo en madera, que era sintético, simple, nos permitía trabajar los vanos, algunas ventanas ocultas con algunos sistemas de entradas de ventilación, pero que no se vean los agujeros. Tenía bastantes, nos permitía trabajar de distintas maneras estos volúmenes. Acá se ven las piezas, los volúmenes cruzados, la situación del paisaje que atraviesa eh, los puentes que van atravesados por el paisaje, que se ve de un lado para un lado y para el otro.
puente, acceso, con el fondo que se ve como, en esta foto no se ve muy bien, pero hay como un vacío. Al final nos parecía interesante encontrarnos siempre cuando uno va circulando, encontrarse con el vacío. La experiencia de pasar caminando por este puente y ir paseando alrededor de estos cubos inclinados, estas escaleras de circulación vertical, con son los espacios exteriores, muy transparentes. El único espacio estanco, digamos, sería como el living, que es donde sería como el gran ámbito de reunión y de contemplación del paisaje, ¿no? Y esta mirada de los ambientes estancos, donde tengo una mirada focalizada, una perspectiva muy ordenada, que le permitía tener esta situación de sentirse eh, cobijado por la casa. Y la situación de la casa en el paisaje, es como, no empieza a ser una casa, sino como es un objeto, son piezas apoyadas sobre este verde. Esta es otra casa que está en Bariloche también, eh, en otro lugar diferente, frente al lago Nahuel Huapi, una vista al fondo uno estaría mirando hacia lo que sería Villa La Angostura, una vista larga. El paisaje es imponente, siempre la foto es como no tan impactante como estar en el lugar, y una situación potente, digamos, como que nos invitaba a que disfrutemos de este paisaje, ¿no? Y había un tema con el tema de entender esta mirada, digamos, el hecho de tener toda una carpintería, todo un volumen mirando hacia el lago, nos parecía al inicio del proyecto como lo natural, para que todos los ambientes estén mirando hacia el lago. Lo que nos pasaba con esta primera idea era que nos, de una manera, restringía un poco la situación de lo que es lo que está pasando detrás de la casa y adelante de la casa. Entonces nos pareció interesante esta situación de que no existe un adelante y un atrás, sino que existe un espacio pasante, que son elementos más abiertos, y empezamos a pensar en esta situación de tener este volumen enmarcando el paisaje de una forma particular y el espacio exterior como una cosa más vivencial, real de lo que es el lago hacia un lado y la montaña hacia atrás. Y acá en el corte, un poco el tema de cómo genera esta situación pasante, digamos, donde yo tendría que tener, por un lado, en dos niveles, la parte principal arriba y la parte de los dormitorios abajo, y estos dormitorios terminan de conformar, si se quiere, en un terreno que está inclinado, la situación plana del espacio común. O sea, el techo de los dormitorios terminan siendo todo el deck y el jardín al cual uno sale desde el living. Entonces la situación a nosotros nos parece interesante, esto de que el muro de contención se ha visto como un muro de contención, digamos, no ver los cuartos como un objeto, sino ver todo como, más como un muro que va conteniendo la tierra, tras del cual hay una serie de ventanas para iluminar los espacios interiores, pero nos permitían como reducir el impacto de la casa en el lugar. Entonces, la visión de la casa termina siendo el volumen público que tiene esta perspectiva marcada del paisaje, y la parte de los dormitorios queda oculta a la vista de la gente de la calle. Esto nos permitía tener esta doble mirada del lugar, ¿no? Acá en el corte se ve, en el corte longitudinal, eh, cómo el terreno va subiendo y esta mirada, que la mirada fluye, digamos, ¿no? Viene de abajo, va subiendo, se mete debajo del volumen, la vista continúa hacia arriba, percibiendo todo lo que es la montaña en la parte de atrás, y genera esta situación permanentemente, digamos, desde la parte de la entrada, desde el living, desde el espacio exterior, en este cruce de miradas de la montaña hacia abajo y hacia arriba. Todo un volumen transparente, con todo con el mismo objetivo, digamos, ir manteniendo el tema de la mirada
hacia el lago y hacia la montaña de atrás, el espacio exterior con la vista al lago, y este tema de que la casa termina siendo el volumen negro de chapa y todo lo que es la madera es el muro de contención que empieza a desarmarse y a contener la tierra y armar el cerco de entrada como un solo objeto, una sola pieza de contención y el volumen por arriba flotando. Esta casa también, digamos, toda una estructura de toda esta madera y toda la chapa, es una casa de poco mantenimiento, la madera prácticamente tiene poco mantenimiento en el lugar. Espacio interior, todo el tema de tener las paredes blancas adentro como para reforzar la mirada del paisaje, que no haya distracción en la mirada del paisaje, sino que esté todo como enfocado, como un lente mirando hacia afuera. Este tema de las relaciones, de sentirse que salgo al jardín en un lugar plano, o sea, lo que tiene una característica de Bariloche importante es que como todo montañoso, la mayoría de los terrenos no son inclinados, con lo cual se valora mucho la situación de tener un espacio horizontal y que se dé natural es como muy bueno. La vista de atrás desde la cocina mirando hacia el lago y hacia la montaña que sube. Este tema de la entrada, que veo el lago hacia el fondo, y cuando voy subiendo la escalera percibo cómo ese espacio continúa hacia afuera por esa ventana pequeña que va focalizando la mirada de la montaña. El tema de la madera, del material que se mete, este plano de contención forma parte del interior también de la casa, conteniendo la situación de los cuartos, todo atrás de las maderas. Esta es la imagen de la casa en el lugar. Esta es otra casa que está en el mismo lugar de las primeras dos. Es una casa que está en un terreno, hay una cancha de golf. Y esta casa lo que tiene en particular es un terreno alto, con poca vista, de la casa hacia las montañas. Muy poca vista, está tapada por los árboles. Pero es una casa que va a estar muy observada por la gente que está caminando, jugando al golf o circulando por esa zona. Entonces, nos parece interesante esto de entender la casa como una loma, como un lugar donde arriba le ponemos como un templo, digamos, como una especie como el Partenón puesto arriba de la montaña, que yo reconozco ese edificio desde lejos y lo entiendo como un objeto único. Esto estar arriba, con un camino de llegada, y entender este objeto como un elemento reconocible de la misma manera de todos lados, ¿no? Entonces, lo que pensamos acá fue un sistema de columnas metálicas, con piedra, rellenadas con piedra, que tenía como la doble finalidad, digamos, de alguna manera, esta casa era para también un matrimonio mayor, que lo que quería era invitar a sus hijos de vacaciones, pero por otro lado, que la casa no se sienta vacía cuando no están los hijos. Eh, entonces, esta situación de tener que mirar para todos lados, porque en realidad no hay una vista definida o clara, nos implica que tenemos que mirar para todos lados, y la situación de ver para todos lados no haga que se sienta el espacio como vacío. Entonces estas pilastras, estos tabiques de piedra nos permitían de alguna manera generar como una especie de perímetro de contención, pero a la vez transparente. Y por otro lado nos ayudaba con el tema de un poco de las entradas del sol, ese tipo de temas. Entonces, los padres en esta construcción se ubican en la parte superior, en la parte inferior, todos los hijos con los nietos, ¿no? Que era el uso opcional, habitual del padre. Y esta es la pieza, es una pieza encastrada, una serie de pilastras
apoyadas en la parte superior de esta montaña, dando vuelta en todo el perímetro y reconociéndolas desde todos lados, ¿no? Un poco las plantas con la distribución interna de la casa, toda la planta alta y el living, comedor y la suite principal a la izquierda, el garage, el acceso. También es una casa muy grande, tiene como 600 metros cuadrados. Y el ser una casa tan grande, también el desafío es cómo resolver una casa de esa superficie de una manera sintética y clara, ¿no? Un poco el corte, con el techo inclinado, cómo sacar el agua, como el techo, el hecho de tener un techo inclinado no implique tener una mirada formalizada con respecto a los techos, ¿no? Que los techos no sean mandantes de la forma final de la casa. Y este es el objeto, la pieza, estas pilastras, estos pilares o estos tabiques de piedra y hierro, conformando todo el perímetro. Estas columnas de este lado tienen como 5 metros de altura. Está conformado por unos canastos con la piedra suelta adentro. Y todas estas pilastras es toda la estructura que sostiene la cubierta y que se genera con otra situación en el centro de la planta, y todo el espacio se podría casi vaciar toda la planta y dejar estas pilastras y el espacio central y liberar todos los espacios, ¿no? Si uno quisiera. El tema de la entrada del auto, la entrada peatonal, siempre el tema de las pilastras presentes como el elemento reconocible de la casa, ¿no? Patio de acceso. La madera, como el otro elemento, digamos, la estructura perimetral de hierro y piedra, y todos los elementos interiores empiezan a ser elementos forrados en madera, como independizándolos del perímetro, formando otros volúmenes que están en el interior de esta construcción. Y acá se ven los volúmenes de madera que conforman todos los elementos. El espacio interior está todo forrados en madera. Entonces, como concepto arquitectónico tenemos todas estas tabiques de piedra y hierro en todo el perímetro y estos elementos sueltos de madera en el interior. Y toda la vista perimetral. Acá, si ven estos tabiques también forman parte del cielo raso del perímetro. Empieza a ser todo como una especie de elemento continuo, los tabiques con ese borde de alero que tiene la casa, para darle más potencia a la pieza. Siempre la pieza se está viendo desde abajo, con lo cual el cielo raso nos parece importante, que se vea piedra igual que el tabique. Acá se puede ver mejor esta situación. Y la casa ahí suelta en medio del verde, ¿no? Esta casa es acá en Buenos Aires, en un barrio cerrado. Es un terreno plano que no tiene mayor valor. Es un terreno ubicado en un cul-de-sac, es una rotondita, al fondo de una calle. Y lo que le parecía, lo que quería el propietario, este terreno es un terreno que está mirando al sur, tampoco tiene una buena orientación. Y el dueño lo que
lo que nos dijo el primer día fue, no quiero ver a mis vecinos, no quiero ver a nadie, quiero ser una pared. Y todo este tema de las casas en los barrios cerrados, el tema de lo pictórico, de las ventanas hacia la calle, de esta relación de la casa de los vecinos, que se vea la vida interior, en este caso eso no existía. Y, y nos pareció tan fuerte lo que nos decía él, que nos pareció como relevante que la casa sea de hormigón, o sea, ir al extremo, digamos. No quiero ver a nadie y pongo el material más duro, pétreo y fuerte que se pueda colocar. Y trabajado, no solo de hormigón, sino empezar a trabajarle para darle al hormigón eh, sombras o rondidos o elementos que lo hagan más, que le den una, una fuerza diferente. Y el hecho de estos, de tener este tema del muro hacia la calle nos hacía reflexionar cómo hacemos para que entre la luz y haya una mirada hacia ese lugar, porque el tener una pared ciega hacia la calle era un tema, por el tema del sol y por el tema del paisaje, digamos, como nosotros teníamos que empezar a reconstruir un nuevo paisaje dentro de la casa que le diera como un interés o una gracia a la vivencia de la casa. Digamos, los espacios hacia la izquierda son los espacios estancos, dormitorios, lugares de estar, pero todos los espacios de movimiento, de circulación, son todos los que dan hacia la calle. Nos parecía interesante esto de cómo hacer que el sol, el verde, formen parte de esta situación, armando un paisaje interior nuevo, con plantas, con entradas de luz, con sol. Y al ser un terreno en cul-de-sac, el otro desafío era tratar de generar la mayor cantidad de terreno libre hacia la calle, hacia el jardín. Entonces tuvimos que empujar la casa hacia la calle, tratando de copiar la curva del cul-de-sac de alguna manera geométrica que nos permitiera jugar con los movimientos o los pliegues de estos muros que nos permitan empezar a generar lugares para que entre el sol, para generar patios, vinculaciones verticales, espaciales en el interior de la casa. Acá se ve como el corte, el muro grueso de hormigón. El hormigón es exterior e interior, es un tabique de hormigón doble, con aislación en el medio. Es un muro que tiene 35 o 40 centímetros de espesor. Tiene los agujeros hacia el frente, como se ven los cortes. Y este tema de la casa como un objeto, como una pieza única, contundente, que el hormigón es lo relevante. Los pliegues como cortados, como casi como si fueran jugando con un papel, ¿no? Moviéndolos para adelante y para atrás, generando estas situaciones, en la situación de cómo entro a la casa, como empujar el muro hacia adentro y generar un techo con una sombra que me recibe. El tema de las plantas adelante, que nos hace como una especie de manto verde continuo que nos recibe junto con el piso, y llegar a estos espacios interiores con las entradas estas de luz, los patios, arriba al fondo, patios exteriores donde llueve, techos de vidrio, en planta alta, en planta baja, estas vinculaciones espaciales verticales, toda una nueva espacialidad en el interior de la casa con luz y con vida. Uno hacia la puerta del mismo espacio mirando hacia el otro lado, con la puerta que a uno lo recibe, la entrada a la casa, la entrada de luz arriba de la biblioteca, la entrada de luz desde arriba, desde la claraboya, entrando al hall y entendiendo que estos muros continúa el espacio hacia arriba. O sea, en la planta alta, este techo de vidrio
que conforma todo un espacio central que comunica todos los ambientes, y donde la presencia de estos patios interiores y exteriores con verde, por ejemplo, acá hay un patio arriba y un patio abajo, y están vinculados. El patio abajo está cubierto como si fuera un jardín de invierno con vidrio, pero que permiten mirar el cielo, que entre el sol. Por otro lado, un poco la mirada hacia el costado, una vista tan encerrada. Lo mismo, este espacio se transforma en la planta alta en parte del baño principal, donde puedo ver verde, puedo ver el cielo. Es como que acá puede pueden estar en este baño y que nadie los vea. Y el contrafrente todo abierto hacia el jardín. Y como esta estructura, al hacer toda la casa de hormigón, empiezan a transformarse en ménsulas que están en voladizo, con columnas de hormigón, cerca de la parrilla, que terminan de conformar la situación de la barra con la parrilla, con el lugar de estar afuera. Y el piso es continuo de adentro y de afuera. Y esto de lo que decía de las tablas de hormigón, ¿no? Como rundidos, generando un poco más de dramatismo al material, la contundencia, pocos elementos claros. Acá se percibe bien el tema de las tablas, como están hacia adentro y hacia afuera. Y acá de vuelta el tema de la entrada, como la casa nos recibe con esta también situación dramática como de la casa cortada, como que es casi un entender que atrás hay algo, ¿no? Esta casa es en otro lugar, en Buenos Aires también, en San Isidro, en un barrio cerrado que era una quinta antigua que se empezó a fraccionar en terrenos. Y este era un terreno que la particularidad que tenía es que tenía dos palmeras y una araucaria dentro del mismo terreno, que son estos tres árboles que están acá. Y esto es lo que les contaba, era un terreno bastante grande que se demuele la casa original y se empieza a transformar en todos estos terrenos. Y lo que pasó al ser una quinta antigua es que había árboles por todos lados, y para poder construir las casas, muchos de estos árboles fueron tirados abajo para poder hacer la casa, porque estaban invadiendo el espacio determinado para la construcción de cada vivienda. Y a nosotros nos parecía interesante que tener árboles centenarios tan diferentes, únicos en el lugar, era como un crimen sacarlos. Y por otro lado, también lo que nos parecía es que estos árboles son tan contundentes, tan fuertes, que realmente tienen que ser protagonistas de la casa. Nos parecía que no era solamente un tema de ver los árboles y de mantenerlos, sino que estos árboles formen parte de la estructura interior de la casa. Entonces, lo que planteamos fue envolver estos árboles con espacios interiores, y que estos árboles empiecen a quedar como pasando por dentro de la vivienda. Y todos los espacios se empiezan a organizar en esta situación. En la entrada, nos imaginamos también entrar y ver la palmera ahí atrás. Esta casa tiene una particularidad, digamos, por un lado, en nuestra visión, el tema de las palmeras, los árboles como tema importante, y por otro lado, el tema de la dueña de casa, que es profesora de filosofía y tiene un montón de libros, y el tema de la biblioteca era un tema importante, y nos pareció como otro dato más para incorporarlo dentro del armado interior de la casa. Entonces la casa se empieza a desarrollar, es un terreno que no es muy grande. Ella no quería jardín, era una casa que era más chica que la anterior, aunque es una casa grande, pero el jardín no era el tema principal de la casa. Entonces, al no ser el tema principal de la casa, el jardín nos dio esta libertad para empezar a incorporar a las palmeras como situaciones importantes, y el jardín pasar a un segundo plano.
que haya un jardín, que es un elemento, pero no es el principal. El principal son los árboles que están rodeados por la casa, y esta vivencia permanente de los árboles es lo que le va a dar la personalidad y la gracia a la casa. Entonces, todos los ambientes exteriores están rodeados por estas palmeras, y la planta alta, el espacio principal de lo que sería el dormitorio, también rodeado por los troncos de estos árboles, que están percibidos de todos los ambientes lineales en esa situación. El playroom, el hall de planta alta, los patios y el dormitorio principal. Ya se ve en el corte como los árboles pasan por dentro de la casa, y el espacio principal del dormitorio principal, que es el lugar donde va la cama, está en el centro entre dos de los troncos. Otros cortes donde está el hall, que se ve la palmera al fondo. Es una imagen de la casa desde el acceso. Otro tema que nos parecía interesante, que estas fotos son digamos, de hacía poco tiempo que se había terminado la casa. Hoy la casa realmente está con muchísimas plantas. Es un placer ver cómo estas plantas empiezan a formar parte del paisaje, y esta pieza de hormigón de planta alta está como flotando sobre el verde, ¿no? Y lo que nos parecía esto interesante, de que en los barrios generalmente hay como retiros laterales, y nos parecía interesante que no exista el retiro como un espacio vacío o inutilizado, sino que tenga un carácter, y el carácter está dado por el espacio verde, por las vistas a estos lugares verdes. Y se empezaron a crear estas situaciones de paisajismo, donde empiezan a aparecer estas plantas, este diseño de esos espacios exteriores, y el hormigón como el elemento formal organizando todo. Acá se ve la pieza, este hormigón, que nos permite utilizar este material, nos permite tener estos voladizos para que todo lo que es la planta de abajo tenga solamente estas dos columnas, pero el resto son, y después aparecen estos troncos de los árboles. Entonces el hecho de tener pocas columnas focalizan la mirada sobre el tema del tronco. Empezamos a estructurar el espacio, el lugar de estar, el lugar de comer. El cielo raso también es todo de hormigón, toda una sola pieza. Y el tema de los árboles pasando y las copas formalizando como una especie de sombrilla sobre la terraza, con un espacio de uso eh, en la terraza verde, y uno poder acceder a una situación diferente de percepción, digamos, de estos árboles. Digamos, son árboles muy altos, donde la copa está muy arriba, y en este caso nos da la posibilidad como estar cerca de la copa, tener una vivencia diferente. Y tener el tema de la vivencia de lo que es el paisaje circundante diferente también. Digamos, esta pieza que se mete dentro del terreno permite que todo lo que es el dormitorio principal pueda tener una vista cruzada por sobre los terrenos vecinos, y pudiendo tener una vista larga y no viendo el contrafrente, sino viendo todos los fondos de las casas que están a su lado, y la calle hacia el otro lado. Este tema de las plantas abajo que están pasando, que se ve, yo estoy el espacio, estoy debajo, está el oso hormigón con las plantas de un lado, el jardín del otro, es todo pasante, es libre, es abierto. El tema del tronco como un tema importante en la construcción de este espacio. Los troncos asomando por estos agujeros. Acá se ve un poco la circulación vertical, ¿no? Las escaleras, y uno va recorriendo, subiendo, y viendo la palmera está ahí se sale al patio exterior y ve el cuarto principal. El cuarto principal todo de vidrio de los dos lados, para estar todo el tiempo teniendo la percepción de estos troncos. Este tema de
de la escalera para ver el tronco de vuelta y este tema de la biblioteca, ¿no? Como el otro elemento fundamental de la casa que empieza a estructurar el espacio interior. Arma el espacio de la escalera, el tema del living, el tema del... y formaliza el término de formalizar el espacio del comedor. Acá se ve esta biblioteca girando y el espacio alrededor de ella, ¿no? El living, siempre tratando de buscar la percepción esta de los troncos, el tema de que la estructura de la carpintería tampoco es un elemento importante, a reducir la carpintería al mínimo. Acá la única carpintería que se ve es solamente la de las puertas, el resto son todos paños fijos de vidrio con el marco embutido en el techo y en el piso. La unión de estos, lo único que se ve son unas tapas de unión de los vidrios, tratar de que desaparezca el vidrio como tema, la carpintería. Acá el tema de vuelta del cuarto, ¿no? De la situación de estar en el cuarto disfrutando del tema de estos troncos de los árboles. Y esta mirada, donde siempre están presentes los árboles como tema importante de la casa. Esta casa es, esta otra casa es una casa en el mismo barrio, un terreno en la esquina, y tenía un par de árboles, no molestaban para la construcción, no hubo que sacar ningún árbol. Y lo que quería el dueño de esta casa era una casa, pero también tenía un tema que era una casa que tenía que cumplir también con el requisito de que sea una galería de arte. El dueño de la casa era un coleccionista de arte, tenía muchas piezas. En la casa no iban a entrar todas las piezas de arte que tenía guardadas, tenía como 200 piezas. Entonces, su requerimiento era: yo no voy a vivir en esta casa, pero quiero tener un lugar donde recibir gente. Si quiero estar solo, me vengo acá, tengo un lugar para mi lugar para trabajar y funciona como casa. Entonces, la casa esta termina siendo una casa-galería. Es a formalizar las dos situaciones, el tema del sentido de la casa, ¿no? Como ya el dueño nos termina de definir cuál va a ser el carácter de esta obra. Y nosotros, para formalizar esta situación del que sea galería, el hecho de estos planos de apoyo de cuadros era como lo que nos estructuraba el espacio interior, ¿no? Acá se ven estos croquis iniciales del proyecto. Y otro tema que él tenía es que todas sus casas que se había hecho antes, todas eran de ladrillo. Entonces, mi casa tiene que ser de ladrillo, era un tema impuesto, y había viajado no sé dónde y había visto unas paredes de ladrillo más negras que le encantó. Y qué sé yo. Entonces, todo empezó, con esto nosotros empezamos a pensar a ver qué mirada podíamos darle a la casa para que sea el ladrillo el objeto que le dé el carácter, pero que a la vez formalmente la pieza no tenga una cosa, una fuerza que deje de lado el ladrillo. Entonces, de alguna manera hicimos como lo que pensamos con esta casa es decir, bueno, ¿cómo yo hago un mega ladrillo de alguna manera, conformado por muchos ladrillos, de manera que, digamos, hacer como un juego, digamos, de que tenga un super ladrillo formado con un montón de ladrillos. Entonces, siempre el tema formal del objeto, de la pieza, de la proporción del ladrillo estaba presente. Y un poco el tema este era cómo se organizaba toda la casa. Entonces, organizamos todo este tema de planos centrales,
con una serie de galerías y espacios más cerrados en el perímetro. Lo que nos permitía eso era, por un lado, proteger las obras de arte del sol, darle una profundidad a las operaciones del objeto y liberar el espacio central para generar la ubicación de todas las obras de arte. Y estos espacios, y este espacio central, era un espacio más alto, él quería tener una altura creo de 3 metros 40 o algo por el estilo, para poder poner grandes cuadros en el interior de la casa. Entonces, un poco el planteo con el material fue, bueno, cómo nosotros rompemos o cómo trabajamos el tema de este material. Y de una idea que no se nos había ocurrido, que nos parecía interesante, fue plantear, construimos toda la casa, terminamos la casa y hacemos un evento, invitamos a amigos que vengan con martillos y empiecen a romper la casa, llenando las aperturas en lugares donde nosotros les indicaríamos. Esta situación le pareció muy divertida al dueño, pero no prosperó. Y entonces empezamos a trabajar con esta situación de grandes agujeros de entrada de luz, de acceso, de espacios semicubiertos, que se transformó en este objeto donde la pieza sigue teniendo esta proporción de como un mega ladrillo horadado, donde todo es ladrillo, digamos, la pared exterior obviamente, el piso de la galería, el cielo raso de la galería, los muros laterales, no hay ventanas, están todas tapadas por franjas de ladrillo con agujeros para poder ventilar e iluminar lo que son los baños. Entonces, toda esta pieza está horadada en estos grandes agujeros. Y este es el espacio interior, digamos, donde están todos estos planos que tienen puertas corredizas, que permiten integrar y separar ambientes, donde están todos los cuadros puestos y de alguna manera también funciona el hecho de la casa, de la relación con el exterior, ¿no? Que para nosotros es tan importante, decir, bueno, cómo yo me comunico, tengo un espacio que es súper controlado por la masa que tengo que generar, pero está estratégicamente armado para tener estas aperturas hacia los lugares exteriores y dar la sensación de que de que hay luz, de que hay algo que nos está como marcando un, como un velo, digamos, que sería como estas galerías, que nos dan como una pequeña distancia, una situación de separación, pero que nos permiten mirar los espacios exteriores. Acá es lo que decía, todo el tema del ladrillo, como está el muro, y los muros, el cielo raso y el piso, siempre el ladrillo puesto en la misma situación, siempre horizontal. No hay una modificación en la forma en cómo pongo el ladrillo, lo único que cambian son los niveles, son como sustracciones de una masa de ladrillos. Y este tema de la luz a la noche, que también es como importante, como uno va usando la luz artificial para ir dándole dramatismo a estas situaciones, ¿no? No es que tengo que iluminar el ladrillo, o esta casa en particular no está iluminada en el exterior, están iluminados los espacios, estas horadaciones en la masa. Entonces, siempre focalizando en cada aspecto del proyecto en la misma situación. La iluminación acompaña a la idea original del proyecto. Este es otro proyecto, otra casa, en otro lugar, en las afueras de la ciudad. Es una zona de quintas, un terreno que ya estaba parquizado, digamos, tenía todo pasto.
tenía sus árboles, sus plantas, y es una casa, esta casa en particular, una casa para fin de semana. El dueño lo que quería era una casa de poco mantenimiento, pero por otro lado también tenía que ser segura, en el sentido que si se iba el fin de semana, se iba durante la semana a Buenos Aires, la dejaba cerrada y la casa se podía cerrar, impedir que alguien entre a la casa, si se quedaba la mujer sola porque él viajaba mucho por trabajo, que pueda quedarse sola en la casa, dejarla cerrada, de alguna manera tenga algún tipo de protección para evitar temas de seguridad. Entonces empezamos a pensar una casa que está eh, toda integrada, los espacios exteriores e interiores son como un solo objeto, que están abiertos o cerrados y se van integrando el paisaje y tiene una serie como de postigones corredizos que lo que permiten que toda esta casa se pueda cerrar de esta manera. Entonces, todo el espacio, tanto los espacios interiores como los espacios exteriores, quedan todas cerrados por estos postigones, de manera que si se va el fin de semana ni siquiera tiene que sacar los muebles de la galería. Y por otro lado, estos espacios tienen una serie de cubiertas de distintos niveles, lo que nos permitía generar una situación de ventilaciones cruzadas y de generar una ventilación más natural con respecto al calor, abriendo ventanas superiores e inferiores y que el aire corra y que sea una casa fresca en verano, ¿no? Tiene un alero para el sol del norte y ventilación cruzada en el otro sentido. Y esto es lo de la casa, estos paneles que se corren y completan el volumen, se cierra completamente y se abren de una manera muy sencilla. Toda esta casa construida en seco, toda construcción metálica, con chapa blanca común, madera, y el pasto prácticamente ni se tocó durante la obra. Al ser una obra en seco no hubo suciedad, así que fue una obra súper limpia y se terminó la casa y estaba prácticamente como está acá en las fotos. El tema de estos arcos, de estos techos que van armando estas bóvedas, que son más bajas o más altas, dependiendo del espacio donde uno esté, y que permiten este tema de lo que contaba antes, de que pase el viento, la luz, y generar una espacialidad diferente en cada ambiente, ¿no? La galería con el techo levantado, donde tengo la vista cruzada hacia dos lados, tengo el agujero mirando por arriba del techo de lo que es el living y lo que es la parte del estacionamiento del auto. Todas las ventanas de los agujeros de lo que son la ventana del baño y de los cuartos como una sola pieza, tratando de sintetizar el tipo de operaciones sobre la fachada. Y dándole un poco este tema eh, del uso de la madera en el interior como para darle calidez al espacio, separando un poco del tema este frío, digamos, de la chapa y del metal como elemento de construcción. Se curvaron todas las chapas para poder hacer este techo, una curvatura especial. Se lo armó a la derecha está la planta baja, a la izquierda está la planta alta. Hay un entrepiso a la izquierda que es un área de estar para los chicos, para que tengan un lugar para jugar abajo del techo un poco más alto. Entonces aprovechamos la altura de la cubierta para lograr este espacio, que a su vez se vincula espacialmente con el living comedor cocina, y que permite tener una continuidad de las cubiertas dentro del interior de la vivienda. Y esto es lo que decía de la madera, copiando las tablas, acompañando la curva de la cubierta en todos los ambientes.
Y todo el proyecto sintetizado por la chapa como elemento de cierre, tanto fijo como corredizo. Este tema de los techos pasantes que van como se van conectando los espacios entre sí. Acá el techo del estar este, con el espacio que se ve el living abajo, después se ve la galería, se ve el techo de la galería cruzando, se ve atrás el verde que está en la entrada de la casa, en la punta del volumen. Y el tema del techo del muro de la cubierta que baja y termina conformando el cierre de los muros laterales, también en madera, conformando una sola materialidad y dándole carácter siempre al espacio interior. Siempre afuera es todo chapa y adentro es todo madera. Lo que es el cierre, ¿no? Y esta es la última casa, es una casa que está en la costa, en un campo que está en las afueras entre Mar de Ajó y Pinamar, un terreno súper de playa, con hostil, con mucho viento, muy abierto, sin vecinos, y una casa que se planteó como una casa de fin de semana y de alquiler, digamos. Y lo que nos pareció interesante era el tema este de no intervenir el paisaje con la obra que hagamos. Entonces, nos pareció interesante trabajar con el tema este de la construcción en seco. O sea, tratar de no agredir el terreno, eh, lograr tener visuales hacia ambos lados, tener ventilaciones cruzadas, tener el tema de lugares con sol y lugares con sombra, eh, el tema de la aislación de la casa con respecto al clima, lo mismo que decía antes del tema de la pisada, que la casa se apoya en un sistema de estructuras, de columnas diagonales, como patas apoyadas sobre el terreno, que el terreno es ondulado, eh, y entonces todo el paisaje y todo lo que es las plantas originales del terreno quedaron como estaban. Y acá la planta, digamos, hacia arriba estaría el mar, hacia abajo estaría el campo, una galería hacia el mar, otra galería hacia el campo, los espacios cruzados, el living comedor mirando hacia ambos lados. Acá tenemos mucho viento del lado del mar, con lo cual la galería cubierta está hacia el lado del campo, lo que permite tener ahí un tema de protección de sol y de viento para el verano, y en los lugares, en los días lindos se puede estar en la terraza que da hacia el mar. Y se aprovecharon las alturas de estos techos para armar como unos entrepisos sobre las áreas de cuartos y de baños, aprovechando el corte de la casa. Acá se ve la casa con la construcción como es, apoyada en estas patas de madera, todo de tronco redondo, sin ninguna complejidad. Toda la losa es toda en madera. Y todo el resto de la construcción se revistió de chapa, con lo cual es una casa de bajo mantenimiento. Y el tema de esta situación de entender como que la casa no está interviniendo en el paisaje, forma parte del paisaje, pero no lo destruye, lo acompaña a la situación de lo que hay. Y el día de mañana, si la casa en algún momento se saca, el paisaje vuelve a estar como estaba antes. Nos pareció muy interesante esa forma de, de intervenir en el lugar. Puede ver cómo es el lugar, el paisaje, como protagonista de la casa. Acá se ve como la casa está levantada y se ve el sol por debajo.
y los tajos estos verticales como para hacer los cierres laterales, pero que no sea un gran agujero. Los agujeros grandes están hacia el frente y el contrafrente, son solamente pequeños tajos para lograr ventilación de ciertos ambientes, de los baños. Una construcción muy sencilla. El tema de las chapas acompañando la línea, la verticalidad también de los tajos para las aperturas, cierre de las ventanas. Se formalizó todo el frente con un gran este, borde de madera. Todo el interior está toda la madera pintada de blanco. Incluso las carpinterías son todas hechas in situ con tablas con tirantes de madera. Hay algunas pocas ventanas de PVC para abrir y cerrar, pero todo lo que es paño fijo se armó todo en madera ahí. El tema de la mirada hacia el paisaje, ¿no? Del cielo, que entre la luz, el sol, y estar por sobre el paisaje con la mirada hasta el mar. Y todo de cómo disfrutar del paisaje, ¿no? Del lugar que estoy en el cuarto, donde el paisaje es protagonista. Este tema de la materialidad, como de la madera está pintada blanca, pero tiene una construcción con los tirantes, lo que son la estructura del techo, para darle cierta riqueza al uso del material, para que no sea una cosa lisa o plana que le quite calidez, tratar de, por más que sea blanco, ir otorgándole con estos elementos un poco de cobijo, un poco al espacio interior. Bueno.